Yo partí de esa noticia, y a partir de ahí empecé a escribir y ya la historia me va llevando. Con lo cual yo no planifico antes de ponerme a escribir. A mí me hablan de pueblo y yo me imagino en la terraza del pueblo a las 7 de la tarde, todo oscuro, y digo, madre mía, ¿qué monstruo me podrá salir por el camino? La muerte se produce en la entrada de la residencia de estudiantes, a ver, concretamente en esa obra en la que actué. Yo era la mala malísima, porque me encantan los personajes de mala. No sé. Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Una Historia y Dos Cafés. El día de hoy nos encontramos con Elena Cortés, quien no solamente es escritora de la novela Electroshock, sino que hoy nos dará a conocer algunas de sus otras novelas que a lo largo de este tiempo ha logrado desarrollar. Bienvenida, Elena. Muchas gracias por haberme invitado, por darme la oportunidad de contaros un poquito de mi trabajo en distintos ámbitos. Pues es para nosotros un total placer tenerte el día de hoy acá. Digo. Elena, nos gustaría empezar rompiendo el hielo y saber ¿cuál ha sido esa novela que empezaste a escribir, o cuáles fueron esos inicios que dijiste, esto es lo mío y quiero empezar por aquí? Vale, yo he escrito de siempre, ¿vale? Al principio era como más para mí misma, pero si hay que decir una sería El pijama mágico. El pijama mágico. El pijama mágico. Esto vino de la idea de cómo explico yo a mis hijos que hay distintas religiones en el mundo. Porque además en mi casa, bueno, su padre es católico, yo no soy creyente. Entonces, claro, para mí era importante que ellos vieran que hay distintas opciones y las conocieran. Y dije, ¿y cómo les explico yo esto a unos niños? Pues como lo arreglo yo todo en la vida, que es escribiendo. Y entonces escribí un cuento infantil en el que a lo largo de las aventurillas que les van pasando van descubriendo las tres principales religiones. Tampoco me meto en más. Pero van aprendiendo cosas de ellos. Siendo esas tres religiones principales, la cristiana, católica, judía y musulmana. Vale. ¿Cómo entonces saltas de los cuentos infantiles a las novelas para adultos de humor negro? Yo creo que ha ido un poco, la verdad que viéndolo en perspectiva, lo veo bastante claro. Según han ido creciendo mis hijos, empecé con los cuentos infantiles, luego me pasé a la novela juvenil, cuando ellos estaban también en esa edad. Ha sido como un acompañamiento, ¿no? Una forma de acompañarlos a ellos, pero también de ir metiéndome un poco en su mundo, de ir conociendo cómo piensan en esa edad. Y ahora que ya son mayores, pues ya me he pasado a la de adultos. Pudiéramos decir que en tu caso no solamente has jugado el rol de madre, sino que has cambiado lo digital por la literatura en casa. Bueno, cambiado no, porque también hay digital en casa, o sea, quiero decir, pero al final, como lectora compulsiva que he sido desde pequeña y que es algo que he transmitido también a mis hijos, aunque bueno, ahora el chico sobre todo está en modo más informático que lector, pero también ha sido muy lector, entonces siempre ha sido una parte importante de la familia. Genial. ¿Cuántos años llevas desarrollando esta parte literaria en tu vida? Pues desarrollándolos, la verdad es que no lo sé, porque además lo que ocurre cuando tienes un trabajo que te da de comer, y esto es como algo que desarrollas en tu tiempo libre, que no suele ser mucho, pues te puedo decir que El pijama mágico si no me equivoco, en 2015, se publicó en 2015. 10 años aproximadamente. Pero ya llevaba ya tiempo escrito, porque una cosa es escribir y otra es conseguir publicar, que esa es otra película. Pero yo creo que escribiendo, no sé, de siempre. De siempre. Aparte de escritora, ¿tienes alguna otra rama, ya sea en el teatro o en el campo más de producción? Pues precisamente hace 2 o 3 años me di en clases de teatro, que era algo que siempre llevaba ahí como el run run, ¿no? de la actuación. A raíz de eso me surgió la oportunidad de escribir la obra que íbamos a representar a final de curso, y ahí ya me piqué totalmente con el tema del teatro. Entonces, a partir de allí, aparte de seguir escribiendo teatro, pues pensé que quería dirigir mis propias obras y producir mis propias obras, y empecé a hacer cursos también de... Porque claro, una cosa es escribir. Escribir, bueno, nos centramos a escribir, pero dirigir, producir, como que es algo más dinámico, algo más movido, es una chispa más que se despierta, ¿no? Sí, además es totalmente diferente escribir una novela de escribir una obra de teatro, porque la novela tú la escribes y ahí queda.
Vale que no será la misma novela a lo mejor para un lector que para otro, porque cada uno le da su toque o la interpreta, pero lo que está escrito se ha quedado. Pero claro, una obra de teatro... Claro, ya lo lleva, ya lo plasmas, ya lo empiezas a vivir no solamente tú, sino que el público que lo está presenciando. El público, pero no solo el público. Claro, tú le das la misma obra a 3 directores distintos y te van a hacer 3 obras totalmente distintas, porque cada uno le va a dar su interpretación, le va a dar su toque. Tú estás contando con unos actores que la van a interpretar. Va a ser completamente diferente la interpretación de unos y otros. Entonces, es un caso en el que el texto está completamente vivo y en el momento en que lo sueltas, como que pierdes totalmente el control sobre él, o produces y diriges tú mismo, como estoy haciendo yo, que entonces lo sigues controlando, pero si se lo das a alguien ya no tiene nada que ver contigo. En el momento de producir, a ver, has desarrollado tú una producción, pero en el momento ya de ejecutar esa obra teatral, ¿ha sucedido algo en el camino que te ha dicho, ala, esto no estaba escrito, pero bueno, está quedando bien y seguimos para adelante? Bueno, nos pasó en la que estoy trabajando ahora, estamos empezando los ensayos, ¿no? Estamos al principio del camino. Pero es verdad que la que escribí para la clase de teatro, que además la hacía con mi marido, ahí sí que nos ocurrió que en el momento de representarla hubo un momento en el que una de las actrices, en vez de decir su párrafo que le tocaba, dijo su párrafo de 2 páginas más adelante. Nos quedamos todos, ay Dios mío, ¿cómo salimos de aquí? Pero sales y queda bien. Entonces es como todo el rollo este del teatro es... Es ahí donde entra la improvisación. Claro, tiene una magia... De volver a agarrar el hilo inicial. Claro, es decir, ¿cómo salgo de aquí? Pues por aquí. Y entonces los demás se te enlazan al momento ese que has sacado tú y todo sigue. Y muchas veces el público ni se da cuenta porque no... Y si lo está disfrutando menos, o si lo disfrutamos menos, nos damos cuenta de esos pequeños detalles. Que para el actor en ese momento sí que se siente. Es un drama porque dices, ay Dios mío. Pero no se te puede notar, tienes que seguir adelante. Al momento de escribir, ¿tienes algún ritual? Es decir, ¿tienes algún rinconcito de Aragón para sentarte a escribir, o algún rinconcito dentro de casa que digas, este es el lugar que ayuda a despejar mi mente? A ver, rituales varios, porque hay un sitio en el que me gusta mucho escribir, que es en la casa del pueblo, en la terraza. Cuando vamos en verano aprovecho para escribir mucho, primero porque estoy de vacaciones y tengo más tiempo, pero además porque es como, no sé, te sales a la terraza con tu Coca-Cola y un algo, o con tu café, o con lo que sea, y sí que vinculo mucho esa terraza del pueblo con momentos de escribir. En casa me pongo en el cuarto que era de mi hija, que como ahora está afuera, pues lo he adaptado para mí. Y lo que sí que hago desde hace un tiempo es ponerme una vela aromática para escribir. Cambia el aroma, depende de la novela que estoy escribiendo. Claro, no puede ser una vez que acabas un proyecto esa vela ya fuera. Y necesito un olor distinto para un nuevo proyecto. ¿Qué aroma te gusta más? Pues mira, me gustan mucho todo lo que son frutos rojos, frutos del bosque. Sin embargo, para electroshock era más eucalipto, más bosque. Eso te iba a preguntar. Estamos de cara ya a Halloween. Tienes una novela recién publicada que se llama Electroshock. Sí. ¿Cierto? ¿Esta novela ha sido inspirada en algún escenario en particular? Ahora que me mencionas el pueblo. Claro, a mí me hablan de pueblo y yo me imagino en la terraza del pueblo a las 7 de la tarde, todo oscuro, y digo, madre mía, ¿qué monstruo me podrá salir por el camino? No, es un pueblo súper tranquilo, súper nada, ahí no. En concreto esta de Electroshock, además es curioso me lo preguntes, porque surgió de algo tan tonto como ver una noticia en el periódico la que decía que se iba a abrir una residencia de estudiantes en lo que era el antiguo psiquiátrico del Parque de Delicias. Y dije, Dios, aquí hay novela. O sea, ya mi cabeza empezó... ¿Me hablas del Parque de Delicias que está actualmente? El Parque de Delicias que actualmente, sabes que hay unos edificios antiguos que ahora son... Hay uno que es algo de sanidad, y otro que es para temas culturales. Eso es. Pues esos edificios eran el antiguo manicomio, que además entonces eran manicomios, no hospitales psiquiátricos. Y realmente luego la residencia no ha ido en esos edificios. Es un edificio que está justo enfrente del Teatro de las Esquinas. Han hecho ahí un edificio nuevo que es la residencia. Pero yo ya me había montado la novela en mi cabeza y yo coloqué la residencia en los edificios del psiquiátrico. De hecho, bueno, la novela en algún momento sale que en los sótanos sigue habiendo cosas allí del antiguo manicomio.
Y claro, hablamos de manicomio, residencia estudiantil, crearte toda la novela, imaginarte. ¿Cuánto tiempo tardó Elena en crearse toda esta novela mentalmente para luego empezarla a plasmar en... Vale. ¿Sabes lo que pasa? Me estás hablando de un escritor mapa, que se organiza la novela antes de escribirla. Yo soy brújula perdida, pero perdidísima. Entonces, yo partí de esa noticia. Y a partir de ahí empecé a escribir. Y ya la historia me va llevando. Con lo cual, yo no planifico antes de ponerme a escribir, sino que dejo que me vaya... Que vaya desarrollándose en el camino. Claro, los personajes, esto suena como enfermedad mental, pero los personajes claro, mismos son los que me van... Claro, efectivamente. Los personajes hablan por sí mismos, entonces. Sí, de hecho yo he tenido veces de estar todo el fin de semana obsesionada con una historia porque tenía un personaje aquí metido en la cabeza, empeñado en que contara su historia. Y hasta que no la sacas no te deja tranquilo el personaje. Sé que es una esquizofrenia, pero no, de verdad. No, vale. No soy esquizofrénica, no solo soy escritora, que es mucho peor. Y plasmar una historia, claro. ¿Hay alguno de los personajes en Electroshock con la cual Elena se puede identificar hoy en día? Concretamente en Electroshock igual no mucho. Sí que es verdad que yo en todas mis novelas dejo mucho de mí misma, ¿no? De hecho, cuando me lee gente que me conoce bien, enseguida aquí... Normalmente la gente que no te conoce pues no lo ve tanto, ¿no? Concretamente en Electroshock yo no sé si... Yo creo que sería como una mezcla de todo, no hay un personaje realmente... Sí que hay personajes que están inspirados en amigas mías o en historias que he oído de gente, pero justo en esta personaje que sea así yo te diría que no. No. ¿Alguna canción en la que pudiéramos decir hoy en día esta sería la ideal para llevar Electroshock a las tablas? Bueno, de hecho en Electroshock todos los capítulos están nombrados con frases de una canción en concreto, que es de Diario Fantasma. La canción se llama El Diario del Fantasma. Lo he dicho bien, ¿verdad? Porque a veces eso es, la canción es El Diario del Fantasma y el grupo es Diario Fantasma. Porque por estas cosas que pasan a veces en este mundillo, a raíz de una reunión por temas literarios, pues vino un chico a cantar y estuvo tocando y demás, y al fin de semana siguiente hacía un concierto en el Teatro Bicho, pues al final todo se une, el teatro, y fuimos a verlo al Teatro Bicho y tocó esta canción y dije, es que le va el pelo a la novela. Y se me ocurrió, joder, pues podría usar su letra para nombrar los capítulos. Hablé con él, me dijo, ay, sí, me encanta toda tuya. Y de hecho luego me saqué toda la letra para ir colocándolos y es que me encajaban perfectamente. O sea, al final encajé toda la canción en los capítulos de la novela. Sí, me hablabas al principio de que empezaste con cuentos para niños. Sí. Y hablabas de religiones. Hoy en día volverías a escribir de esas religiones tomando en cuenta de que cuando somos niños creemos unas cosas, pero a medida que vamos creciendo vamos como que ampliando nuestro conocimiento con otras religiones. ¿Volverías a escribir en relación a eso? Sí, porque al final es eso, ¿no? O sea, es no quedarte con lo que te están contando en el colegio o lo que te cuenta tu familia, sino saber que hay más cosas. Y yo creo que eso cuando sepas que hay más que lo que tú oyes en tu pequeño entorno, pues es mejor, ¿no? Saber que luego ya tendrás más o menos curiosidad por descubrir qué más hay. Pero por lo menos saber que el mundo no se limita a tus cuatro paredes. Sí, o a lo que nos dicen por ahí. Eso es. Cuando creas Electroshock, ¿te inspiraste en alguna otra novela o tomaste algún escritor como para apoyarte en el momento de desarrollar la escritura? Sí, porque además, curiosamente, a mí me dio por escribir una novela que pretende ser de miedo cuando yo nunca he sido lectora de novelas de miedo. Realmente no es un género que me haya caído nunca. ¿Por qué me atrajo para escribir? Pues yo que sí, pues los escritores somos así. Entonces sí que, bueno, si piensas en miedo, pues piensas en Stephen King, ¿no? Entonces sí que cogí un par de libros de Stephen King para intentar ver un poco cómo crea las escenas. Bueno, de hecho, que estaba leyendo en el autobús camino al trabajo y hubo una escena que tuve que pararlo y decir, o sea, para, y de aquí al trabajo te bajas, porque me estaba entrando ahí no tengo el nivel de Stephen King ni de lejos, no he sido capaz de... Pero sí que buscaba un poco de crear esa forma que tiene él
de narrar esa escena. De y generar meterte una el miedo. chispita más de curiosidad, de que aunque me da miedo, quiero ver más. Sí, Algo así. sí. El buscar el cómo escribe él esta escena para que te esté llegando tan adentro. Elena, al momento de empezar a escribir, ¿empleas algún escenario en particular? Ya sea, dependiendo de la estación del año, invierno, primavera, ¿qué elementos empleas? Vale. Bueno, cuando estoy en casa, pues lo que se puede, ¿no? Pero pues sí que es verdad que escribo mucho en el pueblo, en la casa del pueblo, es un pueblo chiquitito. Y allí cuando es verano sí que lo vinculo mucho al escribir a salirme a la terracita, con mi cafecito, con algo. Y allí pues estoy viendo los rosales, es como estar un poco en la naturaleza, ¿no? Y cuando es invierno, más un frío que pela, pues un pueblo de Teruel. Al revés, hay como un butacón grande de estos antiguos al lado de una chimenea de estas de leña, que además ahí me encanta el fuego y echarle Y ese olor. el olor del fuego, el crepitar del fuego. Entonces me encanta sentarme en ese butacón con el portátil. Yo creo que te han salido mis mejores escenas. Tuve una época que a falta de chimenea en casa me ponía la chimenea de Netflix, esta que pones ahí en pantalla, Okay. y oyes el crepitar. Y que encima escuchas ese sonido, esa... Sí, además fíjate lo que es la cabeza, que cuando la ponía notaba hasta más calorcito, cosa que no tenía ningún sentido porque calor no da, pero no sé, psicológicamente... El cuerpo empieza sí. a maquinar un poco más. Sí. Y cuando hablamos de maquinar, Electroshock arranca con una muerte brutal. Sí. Una muerte que se desarrolla dentro del psiquiátrico, o de ese antiguo psiquiátrico. Bueno, tiene que ver... De hecho, la muerte se produce en la entrada de la residencia de estudiantes que se ha edificado sobre las ruinas o los vestigios del antiguo psiquiátrico. ¿Cómo se desarrolla esa muerte? ¿Cómo llegas tú para decir alguien tiene que morir al principio? Bueno, sí que quería empezar fuerte, que nada más empezar hubiera ya una escena potente. Probablemente esto viene también de que la idea comenzó como un relato corto que yo quería presentar en un concurso, entonces necesitaba que yo empezara con fuerza. Al final lo que ocurrió es que a lo que llegué a las palabras máximas que marcaba el concurso dije, aquí hay mucho más que contar, los personajes tienen mucho más que contarme, y al final ni la presenté al concurso ni nada, la tomé como punto de partida, pero aún así me gustó ese empiece tan rápido, ¿no? De que nada más empezar, además cuando diriges a un público joven tienen como poca paciencia y les gusta que la historia, no les gusta, antes se llevaban más estas largas introducciones que te colocaban en situación, que te describían. Esto yo creo que ahora mismo para el público joven no es inviable, necesitan acción rápida. Acción rápida, es decir, pudiéramos decir que con el pasar del tiempo la literatura ha cambiado, porque claro, si antes en un párrafo, en un primer capítulo se desarrollaba toda una trama que te metías y decías, no sé, la silla blanca con una raya, no, y luego se cayó y punto, hoy en día. Bueno, hay literatura, hay géneros y géneros, hay públicos y públicos. La literatura ha ido cambiando a lo largo de la historia, eso es obvio, ¿no? La literatura, como el teatro, como todo, pero es verdad que ahora vivimos en una era de inmediatez, estamos acostumbrados a una cultura audiovisual que también es mucho más rápido todo, las películas van mucho más rápidas, entonces todo eso afecta también a la literatura, obviamente. Elena, y a todas estas, cuando un lector compra Electroshock, ¿qué es lo que esperas de ese nuevo lector al abrir el libro y ya luego cuando lo culmina? Pues mira, Electroshock tiene una intención muy muy clara, que es, entre comillas, castigar estas relaciones tóxicas, posesivas. La idea de tratar viene un poco de que a mí me asusta mucho ver estas encuestas que salen ahora a la gente joven, en las que las chicas jóvenes consideran normal que su novio les controle el móvil, por ejemplo, controle con quién quedan, con quién salen. A mí eso sí que me da terror, de verdad. O sea, vamos, a mí, un día intenta controlar el móvil, le falta calle para correr.
Entonces, viene un poco de marcar ese, no quiero hacer spoiler, ¿no? Pero lo que se está castigando, los que mueren es por eso. Es porque han intentado abusar de una chica, es porque están siendo controladores en su relación, directamente han intentado violar a una chica. Esos son los que mueren en la novela y son unos cuantos. Entonces, eso por un lado, y por otro hay mucho trabajo como de descubrimiento de tu propia identidad, ¿no? Estamos hablando de una novela juvenil, son chicas que acaban de cumplir los 18 años, acaban de salir de su núcleo familiar para irse a una residencia de estudiantes y empezar una nueva vida. Y entonces hay mucho de descubrir quién soy realmente más allá de lo que mi entorno espera de mí. Entonces es un tema que además me doy cuenta que estoy repitiendo mucho en mucho de lo que escribo últimamente, ¿no? Que es ese tema de quién soy yo de verdad, más allá de lo que los demás esperaban de mí. Entonces, ¿qué me gustaría que el lector tuviera claro cuando cierre el libro? Primero, puedes ser quien te dé la gana. No porque en tu familia todos hayan sido abogados tienes que ser abogado, o médicos, que eso es algo que también he visto en mucha gente. Y luego que no tienes que o sea, que tú tienes que vivir tu vida tú. No puedes dejar que nadie te imponga. O influya en ti para... Influir sí, porque todo el mundo te influye, ¿no? Al final somos resultado de influencia de mucha gente. Pero las decisiones las tomas tú. O sea, ya desde el principio se ve que el novio de Bea la ha estado llamando, como no le ha cogido el teléfono, pilla un cabreo tremendo porque no le ha cogido el teléfono, ¿dónde estabas? ¿Dónde vas con esa minifalda? Si yo vengo a verte, ¿cómo no estás aquí esperándome? Todo ese tipo de comportamientos posesivos no son tolerables. Y que no solamente se ven dentro de la novela, se ven también muchas veces en la vida real, claro. Ya sea incluso en otros escenarios. Claro, y no solo en gente joven, también en gente mayor, ¿no? Pero concretamente creo que en esas edades es un momento como muy vulnerable y en el que es donde tienes que pararte y decir, no, esto se tolera, esto no se tolera. Cuando terminas de escribir Electroshock, ¿te apoyas en algún grupo en particular para que lean tu novela antes de ser llevada ya a impresión? Sí, por supuesto, siempre hay que tener lectores beta, ¿no? Más en el caso de una novela juvenil, que evidentemente no es mi mundo ni es mi lenguaje, la primera en leerlo fue mi hija, en destrozar todo lo que quiso, decir, mamá, esto nadie de mi edad lo diría así, no sé qué, pim, pam. Pues la primera criba me la hizo ella, luego se la pasé a amigas suyas, estamos hablando de chicas de 17, 18 años en ese momento. Porque claro, va dirigido a ellas, entonces yo necesitaba su punto de vista. Y luego concretamente hay un personaje en la novela, es amigo de una de las chicas, que está haciendo su transición. Entonces también me apoyé en un amigo de mi hija, que es un chico trans, y le pedí que lo leyera, pues para ver si había metido la pata por algún sitio, porque al final es algo que tú no puedes ser informado, pero desde ese... Y que nunca es igual que te lo cuente una persona que vive la situación a uno. Sobre todo cosas que tú a lo mejor has puesto con tu mejor intención y desde la ignorancia, que dice que has puesto una burrada y dices, perdón. Te cambio, cuéntame. Entonces necesitas esa cierta confianza con la persona para que él sepa que tú lo has hecho desde tu mejor intención y desde el mayor de los respetos, pero pues que al final es un tema que no dominas, ¿no? Entonces sí, que hay detallitos que... Hay cosas que a lo mejor tú no te has dado cuenta y te dicen, hombre, esto... O por ejemplo, hay una cosa que quité porque me dijo, este melón no lo abras. Es un melón muy complicado, no lo abras. Cuando hablas de melón es la expresión de no abrir el melón, ¿no? Es de no te metas en este jardín, okay. No abras este tema. Si no vas a entrar de verdad en él y esto lleva un debate muy largo, vale. No te metas. Déjalo. O sea, o te metes de verdad y lo desarrollas y lo trabajas vale. o no toques. Dije, vale, pues no tocamos, no es tan importante, lo eliminamos. Y sí, y al momento de ya luego que pasa por este proceso de adaptación, de opiniones ajenas, ya luego que el libro ha sido publicado,
cuando lo lees, ¿hay algún fragmento que dices, ala, aquí me he pasado 3 pueblos? ¿Pude haber hecho así? ¿O esto sí que me genera curiosidad o miedo? Yo creo que quedó bastante, porque es que un libro lleva mucho trabajo, desde el primer borrador hasta que lo publicas, lleva muchas revisiones, muchos ojos externos, lleva una corrección profesional también de una persona externa. A pesar de ser en este caso autopublicado, lleva igualmente todo ese trabajo de revisiones varias. Que además, y digo lo de a pesar de ser autopublicado por la idea que muchos tienen, pero yo estoy leyendo ahora libros de editoriales tradicionales supuestamente potentes que tienen una corrección nefasta. Entonces, bueno, a veces le ponemos más mimo los autopublicados por la cosa de que nos quede lo mejor posible que lo que están haciendo ahora algunas editoriales grandes y supuestamente serias. ¿Alguna historia que Elena quisiera contar en el futuro y que desde ya está empezando a maquinar? Bueno, yo siempre tengo historias maquinando en la cabeza. Concretamente, tengo un libro a medias que lo empecé el año pasado, se quedó un poco colgado por el tema del teatro, porque luego se me cruzan cosas. También Electroshock se cruzó en el camino del último Cupás, porque con este me quedé bloqueada a mitad del libro y no salía del bloqueo, y entonces se me ocurrió la idea de Electroshock y se coló Electroshock y desarrollé Electroshock. Entonces ahora tengo otro libro a medias que está ahí, que algún día retomaré, pero ahora estoy en el teatro. Tomando en cuenta que el libro que quedó a medias por Electroshock fue un libro que se empezó a desarrollar en pleno confinamiento. Claro, y este sí tiene mucho de mí. Bueno, el confinamiento yo creo que nos dio a todos mucho a pensar en muchos sentidos, y eso que yo he de decir que lo pasé razonablemente bien, no tuve, creo que podemos decir que lo pasamos bien, pero efectivamente te da que pensar en muchas cosas. Entonces esto empezó sin idea de ser un libro, esto empezó como voy a escribir todo esto que me pasa por la cabeza ahora mismo, porque para mí escribir también es eso. Bueno, de hecho hay textos que nunca verán la luz y que mi hija, por ejemplo, sí que ha leído y ha dicho, está muy bien, mamá, o sea, la trama está guay, los personajes, pero tú sabes que esto es terapia, ¿no? Y luego, no sé, cariño. Entonces esto empezó efectivamente como terapia. Lo que pasa es que luego se fue desarrollando, y lo que te contaba, ¿no? Yo empiezo de algo y dije, uy, pues parece que aquí hay una historia, ¿no? Los personajes empezaron a contarme su vida, y entonces luego lo que igual a la hora de revisar fue un corta del principio bastante importante, porque ya había cosas que ya no tenían nada que ver con la historia. Y este en particular habla de vino y viñedos. Sí. Elena ha pensado en crear una historia de misterio dentro de estos viñedos aragoneses que tanto misterio esconden. Pues todo esto viene un poco también de hecho está dedicada a un grupo de mujeres amantes del vino, que se llaman Las Diviñas. Yo he acudido a muchas catas con Las Diviñas, hay un ambiente muy chulo, entonces, por un lado afición, bueno, a mí lo del vino yo tampoco entiendo mucho, ¿no? Pero me gusta un poco el rollo este de la cata, de que te vayan descubriendo cosas. Luego yo siempre he sido muy fan del Somontano, me parece una zona maravillosa. Entonces sí, decidí meter una historia ahí en una bodega del Somontano. Me apetecía hacer una novela negra, entonces metí un asesinato también así de primeras. Y a partir de ahí, pues bueno, desarrollar un poco. Este tiene bastante desarrollo de personajes. Me meto bastante en la vida aparte de lo que es la historia del asesinato en sí, hay como mucho trabajo de desarrollo de personajes. Me voy a callar porque voy a acabar haciendo algún spoiler. Ya me estaba yo emocionando porque me lo ibas a contar. Tendrás que leerlo. A ver, ya para antes de culminar, si Electroshock se desarrollara con alguna enfermedad, ¿cuál te gustaría que fuera? Aparte o que no tenga nada que ver con el psiquiátrico. Una enfermedad que se relacionara con... Claro, a ver, es que el problema de Electroshock es que todo viene de las terapias de Electroshock que en la época se aplicaban para curar el lesbianismo. Qué cosa más extraña. Entonces, claro, ¿qué podría salir mal, no? O sea, qué gran idea, vamos a aplicarles el Electroshock. Entonces, claro, para mí
este libro nunca va a poder estar vinculado a una enfermedad porque, claro, sí puede estar vinculado a temas de salud mental, pero claro, para mí electroshock es terapia para curar el lesbianismo, con lo cual ya es que me choca totalmente con la idea de enfermedad. Sí, ahora claro. Y al momento de desarrollar el electroshock, ¿tuviste algún contacto con algún psiquiatra como para desarrollar algunos de los párrafos dentro de él? Claro, es que ahora la psiquiatría actualmente está muy lejos de la psiquiatría en la época. Entonces sí que me documenté mucho de documentos de la época que narraban los tipos de terapias y un poco estudios de la época más que con psiquiatras actuales porque no tienen nada que ver. De hecho, pues, entonces eran manicomios y las condiciones no tienen nada que ver. De hecho, creo que no fue hasta los años 80 o algo así cuando empezó de verdad a cambiar ese concepto de manicomio. Has pasado del papel al escenario. ¿Qué cambios en una historia, cuando se respira en carne y hueso, se pueden presenciar ahí? Pues mira, lo que más me gusta a mí de este cambio, y me di cuenta cuando hicimos la representación de esta obra que te comentaba de fin de curso, porque claro, yo había escenas en las que actuaba y había escenas en las que estaba entre bambalinas, ¿no? Y en esos momentos yo estaba sintiendo al público, les oía reírse, sorprenderse, y decía, wow, esto es mi texto, o sea, es mi texto, vale, es el trabajo de los actores también, pero es mi historia, están reaccionando a mi historia, algo que yo he escrito. Entonces eso es algo que en la novela no tienes. Tú lanzas tu novela y es muy, muy raro que veas cómo reacciona una persona al leerlo, salvo que sea tu hijo y lo tengas en casa. Okay. Pero normalmente tú no sabes cuál es la reacción del público a esto. En el teatro sí. Aparte, como comentábamos antes, de esos cambios que le dan los actores en su interpretación o el director, qué partes quiere remarcar, qué partes deja más de lado, que a lo mejor no son las mismas que tú habías pensado, pero estás viendo otra opinión sobre tu obra. Pero sobre todo el sentir esa reacción del público me pareció bestial. ¿Esa adrenalina cómo es? ¿Estar detrás o estar delante, ir detrás y tener que volver a salir para seguir con la escena? ¿Cómo logras manejar esa adrenalina que puedas sentir en ese momento? Es que una vez que te metes en personaje, estás en personaje. No, por eso también, cuando yo salía entre bambalinas, sí que es verdad que estaba más en modo escritora, a ver qué hace el público con mi obra, ¿no? Pero porque era un caso concreto de que yo había escrito la obra, pero normalmente cuando actúas, tú antes de entrar te has metido en tu personaje y eres él, eres tu personaje. Para entrar al personaje, ¿sueles tener algún tiempo determinado? Es decir, ¿te cuesta entrar en los personajes o eres de las que dices, salgo en 5 minutos, en 2 minutos estoy lista y vamos? Yo creo que sobre todo necesitas anclas con tu personaje, necesitas algo eso se lo oí decir una vez a una actriz y es verdad, necesitas, además en este caso era una actriz que hacía varios personajes en una obra, vale, con lo cual es más complicado aún, ¿no? Entonces ella decía, es que claro, antes de salir necesitas pensar, no sé, bastón, este personaje lleva bastón y anda de esta manera, y entonces ya, clac, te colocas en ese personaje, el otro sombrero, yo qué sé, cualquier tontada, ¿no? Pero algo que te vincule rápidamente al personaje. A ver, concretamente en esa obra en la que actué, yo era la mala malísima, porque me encantan los personajes de mala. O sea, yo ya cuando lo escribí dije, este para mí. Porque era la tía homófoba, borde, pija rematada, era absolutamente desagradable como personaje. Y dije, este es mío, lo quiero, me encantan los personajes malos. Entonces, no me cuesta entrar en ellos porque me gustan, pero tampoco me cuesta salir porque no soy yo para nada. Entonces está tan alejado de mí que no me cuesta salir. ¿¿Alguna obra que se estaría pudiendo disfrutar Elena ver en escena en los próximos meses acá en Zaragoza? Bueno, la mía propia, claro. Ahora estoy trabajando en una obra que se llama La Vuelta al Jamón. La Vuelta del Jamón. La Vuelta al Jamón, ¿sabes lo que digo? Cuando cumplen los 50 años, ¡ya le da la vuelta al jamón! Pues va sobre 3 mujeres que cumplen o han cumplido 50 años en ese periodo, son amigas desde la infancia y bueno, pues están enfrentando a ciertos cambios en su vida. Es una obra muy positiva, muy optimista, por eso La Vuelta al Jamón, en el sentido de, vale, me he comido medio jamón, pero es que todavía me queda todo el otro medio por disfrutar.
Entonces es como nada que ver con mi crisis de los 50, no sé quién te ha dicho eso, pero para nada, no tiene nada que ver. ¿En qué teatro pudiéramos disfrutar de esta obra? Estamos en la fase todavía de ensayos. Vale. Veremos, una vez que tengamos material, sí que imagino que se estrenará en la Sala del Enjambre, que es la asociación de teatro a la que pertenezco. Tenemos un local aquí en Zaragoza y lo lógico será que estrenemos allí. Pero no sé, a día de hoy no sé dónde más lo haremos. Hay que preparar una buena propuesta, lanzarla a teatros y empezar a moverlo. Pues Elena, ya antes de culminar esta gran charla que tenemos, algo que le quieras decir a ese lector que nos ve día a día o cada semana en cada entrevista diferente, ¿cómo lo atarías para que disfruten de alguna de tus obras teatrales o en este caso del libro? Del libro. Pues sobre todo que no dejéis de leer nunca, no dejéis de probar nuevas cosas, aunque tengáis un género favorito, eso está guay, yo también lo tengo. Bueno, no tengo varios, pero bien. Probar siempre cosas nuevas. No os quedéis con lo de siempre y a nada que leáis algo que os genere un poquito de curiosidad, pues a ver de qué va esto. Además no hace falta comprarlos en papel, en ebook. Suelen tener precios muy razonables y no ocupan espacio, con lo cual no hay excusa. ¿Alguna red social donde te puedan ubicar para cotillar un poquito más de Elena? Sí, sobre todo en Instagram. Soy elena.orte, no tiene pérdida. Pues bueno, chicos, ha sido para nosotros un total placer volver a estar con ustedes el día de hoy y les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram, dulcetentación_coffee, y a través de nuestro canal de YouTube, Una Historia y Dos Cafés. Muchísimas gracias una vez más y les invitamos a sintonizarnos en la próxima entrevista.